Estamos en comunicación con Agustín Salvia, que es el coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, aparte de ser investigador del CONICET e integrante del Instituto Gino Germani. Gracias por estar con nosotros, Agustín, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy están? bien. Bueno, lamentablemente hay que hablar de otros índices que muestran que la deuda social y el impacto de la crisis económica, por ejemplo, se traslada a lo que es el empleo en negro, que ha venido creciendo, ¿verdad? Sí, en realidad, si bien ha caído desde el año 2002, 2003 en forma importante hasta el año 2007, el empleo en negro ha tendido a estancarse en el mercado de trabajo y hay que hacer una aclaración. Cuando uno piensa el empleo en negro, generalmente solo considera al trabajador asalariado y en este sentido, efectivamente, tenemos un 33% de trabajadores asalariados en situación no registrada. Y esto ha tendido a aumentar con estos últimos 2 años de relativa recesión y poca inversión, al tiempo que también deberíamos tomar en cuenta que está ocurriendo con los no asalariados, con los cuentapropistas y monotributistas. Y lo que tenemos ahí es que el 70% de los trabajadores por cuenta propia, autónomos, independientes, no tiene tampoco ninguna registración. Claro. Cuando uno hace ese cálculo, lo que tiene en realidad es que más del 45% de los trabajadores urbanos en Argentina no participan del sistema de la seguridad social y no tienen marcos regulatorios que vinculen su actividad profesional o laboral o comercial. Y esto, marca un núcleo duro de marginalidad económica, de marginalidad ocupacional, la existencia de una estructura económico-ocupacional que no puede ser fracturada en términos de incorporar a estos sectores a una dinámica no solo más regulada o protegida, sino más productiva. Me quedo muy impactado por esta cifra que usted mencionaba, ¿no? El 45% de los trabajadores de la fuerza productiva, no sé cómo llamarla, no participa de la seguridad social, de algún tipo de aporte y por ende de beneficio. Exactamente. Y no lo hace no porque algunos podrá hacer por situaciones ilegales o extralegales de evasión, pero la mayoría de ellos no es por un motivo de evasión, sino por un problema de productividad y de rentabilidad. Es decir, son aportes y el tipo de circuito económico y de mercado en el cual operan. Se trata de trabajadores que operan en microempresas o empresas personales de muy baja productividad que el crecimiento económico no ha logrado incorporar a una dinámica más moderna, productiva, más tecnificada, ni más calificada en cuanto a su mano de obra. Y lo que está ocurriendo es que se concentra un nicho de empleo negro, de empleo no registrado, en una economía en negro, en una economía no registrada, muchas veces atravesada esa economía por factores extralegales e incluso por actividades ilegales. Claro. Contemos un poco porque es siempre muy interesante ver qué pasa en el mercado laboral en relación de dependencia, pero me gustaría ahondar un poco más en esto que es el cuentapropista, sea el monotributista, el responsable inscripto, aquel que que sabe que no cuenta con un seguro de un sueldo mensual. ¿Qué datos están apareciendo en las investigaciones que ustedes hacen? Bueno, a ver, en principio tenemos que del total de los autónomos a nivel urbano solo aporta a través de ganancias o a través de monotributo el 28%. Claro. De la población, de esos trabajadores. Hay un mix de 5 o 6% que se registraron pero que dejaron de aportar, ¿bien? Y que por lo tanto aparecen en una situación recesiva como esta, en donde uno de los gastos que se cubren frente a o que se dejan de hacer es justamente el aporte al monotributo, ¿bien? Y el pasaje, por lo tanto, a actividades más irregulares, en negro, no registradas. Ahora, lo que se tiene es que este grupo de monotributistas o este grupo de personas que están en esta zona gris son en realidad la crema de la actividad autónoma. Son quienes tienen negocios formales o tienen actividades formales o profesionales o técnicas o servicios personales que se brindan en ese contexto y en un circuito formal. El 70%, 68, 70% de los otros cuentapropias han caído en una situación de pobreza, es decir, son en realidad actividades de subsistencia, claro, en la mayoría de ellos, que tienen que ver con actividades fuera del marco regulatorio, pero también de muy baja productividad. Y la investigación lo que muestra, tanto con nuestros datos de la encuesta de la Deuda Social Argentina, como cuando tomamos datos de la encuesta permanente de hogares y hacemos un análisis de las últimas 3 décadas,
es que estamos hablando de un cuentapropismo muy distinto al que existía hace 20 o 30 años. Ya también hace 15 años atrás. A principios de los 90 ese cuenta propia podía no estar registrado, pero tenía su local, tenía su establecimiento, tenía su oficio, participaba de casi de las remuneraciones que podía obtener un trabajador semicalificado en el mundo laboral formal. Hoy por hoy esas cuentapropias están ajenos a todo beneficio, su actividad apenas le rinde para garantizar la sobrevivencia del grupo familiar. Muchos de ellos en su mayoría son pobres. Son pobres en cuanto a que han tenido que desarrollar actividades de muy baja productividad. Por ejemplo, un vendedor ambulante, un limpiavidrios, también es un cuenta propia, nada más que está trabajando en forma totalmente irregular y no podría ser tal vez considerado un empleo, pero sin embargo vive de ese trabajo. Junto a esto tenemos también el pequeño comerciante de barrio. Ese pequeño comerciante ya no es el almacenero de hace 20 años. ¿Bien? Ese pequeño comerciante es alguien que vende productos de limpieza, productos de panadería, productos de kiosco de barrio, y se hace un multinegocio en un barrio en donde trata con esto de obtener unos pequeños pesos que le permitan la sobrevivencia. Obviamente ese cuenta propia o ese comerciante ya no está muy distante de aquel otro comerciante que conocíamos hace 20, 30 años que era el almacenero. Lo mismo pasa con quienes hacen servicios de reparación, o lo mismo ocurre con los servicios personales de plomería o de carpintería. Ha habido un proceso de degradación de esos oficios cuando se realizan en actividades personales o de servicios personales y ya no se hacen. Y la contracara de esto es el negocio que brinda los servicios de limpieza, de carpintería o de reparación. Estos negocios han crecido como negocios formales, han contratado técnicos que los incorpora. Es parte de lo que avanzó durante las últimas 2 décadas el mercado del trabajo, justamente la venta de servicios de este tipo, pero mantenemos todavía a ese cuentapropismo informal, de subsistencia, muy ligado a la pobreza, muy ligado a un núcleo duro de subsistencia y de marginalidad, que efectivamente el proceso económico, el crecimiento económico de esta década o de la década pasada no permitió incorporar, y que seguramente las políticas de crecimiento por sí solas no lo va a incorporar si no hay mecanismos que hagan que se vinculen esa fuerza de trabajo que es informal, que tiene menor calificación relativa, que opera en circuitos informales, bueno, vincularlos fuertemente, estrechamente a una actividad productiva, a una actividad moderna, y obviamente ahí es donde empiezan a aparecer los incentivos fiscales y de subsidiariedad, que sin duda debería haber desde el sector moderno hacia este sector más atrasado del mercado de trabajo. Salvia, le agradecemos mucho la charla. Desde Infobae TV le mandamos un saludo. No, un saludo a ustedes, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Agustín Salvia es el coordinador del Observatorio Social Económico de la Universidad Católica Argentina. Seguimos así.